En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, en medio de la Semana Mayor y el comienzo en este jueves del Triduo Sacro, esos 3 días solemnes, solemnísimos, considerados litúrgicamente litúrgicos, porque no hay misa, aunque hoy hay una misa, pero una y única misa por iglesia, por parroquia, por comunidad, y todos los demás sacerdotes no celebran, sino que comulgan en la misa de hoy. Y la otra misa es la crismal, la que hace el obispo, para bendecir los santos óleos, cuya materia es el aceite de oliva y no otra cosa, lo cual invalidaría los sacramentos por la materia que se confieren con ello, amén de hablar de la forma. Pues bien, así entonces se consideran alitúrgicos con esta única misa. Mañana no hay misa, es la ceremonia litúrgica, sin misa, y el sábado tampoco, porque la misa de la vigilia pascual es del domingo y está prohibida decirla en privado, o sea que también una única misa por iglesia, parroquia o lugar de culto. Pues bien, así ven que no hay en la entrada agua bendita, no es por olvido, no hay sacramento, el tabernáculo está absolutamente vacío. ¿Cómo comienza ya a prefigurarse el despojo que vamos a ver al final de la misa, con la traslación después del Santísimo, la adoración hasta medianoche? Al otro día no se va a visitar. Esa es una licencia que se ha tomado la gente muy piadosamente, pero sentimentalmente. La Iglesia quiere el corte, el vacío, sin sentimentalismos, y que vean que Cristo no está. Lo máximo que se permite es hasta que se comienza maitines, y después se acabó. Y esto lo digo porque aquí en Colombia la costumbre de querer todavía el viernes, no. Porque la Iglesia tiene una simbología y significado teológico, espiritual, místico, más allá que la piedad cinceblera, y quiere mostrar el vacío que hay. Y ese significado sacro hay que respetarlo por encima de otra cosa, porque hay una gran lección en eso. Pero bueno, de todos modos, lo digo para que aprovechemos el rico y hondo significado simbológico y profético, porque mis estimados hermanos, lo repito una y mil veces más, ese vaciamiento, denudación, expoliación del altar, lo más sacro, vaciamiento del tabernáculo, esa tabla rasa, sin nada, tiene un significado teológico y místico y profético, aunque la parte profética no se ha dilucidado tan evidentemente como debiera,
por el espíritu demoníaco infiltrado en la iglesia anti-apocalíptico. Le guste al que le guste y al que no le guste también. Al pan pan y al vino vino. Y sobre todo cuando estamos hoy en los últimos tiempos apocalípticos, con el signo histórico de la finiquitación de la diáspora, con el retorno del pueblo elegido a Tierra Santa, a Israel, y hoy con capital Jerusalén. Y el que no lo quiera ver es porque es un ciego, o no quiere o se opone a los designios eternos de Dios. Y de aquí la lucha, el enfrentamiento y el combate a muerte. Las cosas claras. Y sobre todo, cuando las tinieblas imperan. Pero lamentablemente eso se ha perdido, porque el significado de lo que se va a ver, de ese despojamiento, de ese vaciamiento, de ese eclipse, es no solamente de lo que pasó hace 2000 años, sino de lo que pasará al fin de los últimos tiempos apocalípticos con la Iglesia de Cristo, reducida a su mínima expresión, sin prácticamente pastores que la dirijan y la gobiernen con teología y sabiduría sacra, que hoy, por dicho sea de paso, vemos que no abunda. Y esos doctores por excelencia y ex oficio son los obispos, y son unos supinos ignorantes. Me duele decirlo, pero si no lo digo yo como curita, lo dirán las piedras, o si no, la burra de Balaam, pero alguien lo tiene que decir. Y antes de que abre las piedras o la burra de Balaam, mientras yo tenga suspiro y hálito de vida, lo diré. Y con la boca bien llena para que oigan todos. Porque estas cosas no se predican, lamentablemente. Entonces esa connotación profética es la que estamos viendo hoy en la iglesia. Cómo se eclipsa, cómo se despoja, cómo se la denuda, cómo se la vacía. ¿Y qué queda de la iglesia? Prácticamente una tumba. ¡Qué misterio! Pero ese es el misterio de Cristo en su humanidad. Y será el misterio de la iglesia en la parte humana y oficial de la iglesia. Que si no lo han oído, puede teológicamente morir la parte oficial humana de la iglesia jurídica. Así de claro. Aunque esto no esté explícitamente esbozado en la eclesiología de la iglesia. Pero sí es un parangón lícito que me dan los hechos de la muerte de nuestro Señor y todo el contexto litúrgico. La iglesia no puede morir, porque es institución divina, pero la parte humana oficial puede morir. Como muere por la herejía, el cisma y la apostasía, que lo ha indicado Nuestra Señora en la Salet. Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Y oh, eureka, Francisquito. Y aunque digan que es lo mismo él que Pablo VI, claro que sí. La sustancia, la esencia de esa herejía es la misma, pero la evidenciación no es la misma. El cáncer es el mismo desde el primer día hasta que produce la muerte, pero que se hayan enterado, evidenciado y detectado, eso cambia.
Entonces no vengan con falsos análisis de teólogos mediocres, porque ya está bueno. Y así entonces, mis estimados hermanos, ¿qué acontece? Ante nuestros ojos, el despojo de la Iglesia, su eclipse. Y eso lo vemos a partir de Vaticano II, oficial, pública y manifiestamente. Son hechos. Otra cosa es que las concepciones erróneas, teológicas, no den la luz, pero eso ya es culpa de cada quien. Y por eso habrá maestros a granel, que se erigirán cada uno en maestro de acuerdo al prurito de sus oídos, la comezón, lo que quieran oír. Pero la verdad pura y dura, no. Pues bien, esa es la misión de los profetas. La verdad pura y dura. Y en la soledad. Porque los profetas no andan con el guitarreo ni el violín del mundo que les adula. Pues bien, así entonces esa parte profética la estamos viendo a lo largo de toda esta historia, que debe de culminar con la parusía y no con ninguna falsa restauración, porque esto no lo restaura ya nadie, ni mano alguna, sino Cristo Rey. Quédese eso bien claro, grabado en nuestras mentes y corazones. Y como la Iglesia nos pide también brevemente explicar o decir que en el día del Jueves Santo, en la última cena, la cual hoy la misa celebramos, se instituye la Eucaristía, que es la misa, no la comunión. La comunión es la participación al sacrificio. El sacramento de la Eucaristía es la consagración. Y la comunión es la participación. Y así entonces, esa perpetuación del sacrificio de la cruz, como testamento de la sangre derramada de Cristo, instituido en la Santa Misa, que el día de la cena fue una anticipación sacramental, y después, como es el caso, ahora y de todos los siglos, de la muerte de nuestro Señor, es la renovación incruenta del sacrificio del Calvario, renovado sobre el altar, de modo sacramental, por el sacerdote que es alter Christus sacramentalmente, y por eso instituye nuestro Señor el mismo día el sacerdocio en su cúspide, que es el episcopado. Nuestro Señor no ordenó sacerdotes puros, ordenó sacerdotes que eran obispos, es decir, el sacerdocio pleno, y después de ahí se desgajó. Y esos eran los 12 apóstoles, de los cuales uno fue traidor. Porque hasta eso tenemos. Siempre hay que contar con un traidor, con un vil traidor que está
de dentro de la casa, dentro de los nuestros, pero que ha sido ganado, seducido por Satanás. Y así nuestro Señor es vendido. Y por eso entonces en el día de hoy se instituye la Santa Misa y el orden, porque no hay misa, sacrificio, sin sacerdote. Y el sacerdote, como lo decía Monseñor Lefebvre, y no sus mediocres seguidores, y a unos episcopales que dicen en su biografía que Monseñor ahí se equivocó, atribuyendo a la ordenación sacerdotal la participación de la gracia hipostática, que lo ha repetido más de una vez. Pero es que los discípulos a veces no son tan discípulos. A veces son mediocres y en el peor de los casos traidores. ¿Y por qué es una participación de la gracia de unión hipostática del Verbo encarnado? Es que es otro Christus, alter Christus, si no, no podría decir in persona Christi, en la persona sagrada de Cristo, esto es mi cuerpo. Sería una mentira. Para poder decir esas palabras en la persona de Cristo, hay que tener sacramentalmente esa gracia de unión hipostática que le daba el ser sacerdotal como hombre a nuestro Señor Jesucristo. Pero para decir esto con propiedad hay que saber teología, y eso no abunda, lamentablemente. Es lamentable, mis estimados hermanos. Pero así es la supina ignorancia de los que pontifican solemnemente en el error. Por eso, para tener obispos, hay que tener obispos doctos, con doctrina y virtud, por lo menos mínima. Pero esa doctrina tiene que ser de un nivel alto, de un doctor, no de un alumnito de primaria. Ese es el problema. Y hoy necesitamos obispos, doctos, virtuosos y apocalípticos. Si no, no sirven. Porque ¿quién va a presentar el pequeño rebaño con falsas restauraciones? Es un engaño, una parodia, consciente o inconscientemente. Allá no me meto ni juzgo, Dios sabrá. Pues bien, mis estimados hermanos, así en el día de hoy se instituyen de los 7 sacramentos estos 2 sacramentos íntimamente unidos y que están ambos desacralizados, desnaturalizados. Porque el sacerdote hoy no es alter Christus, sino alter homus, otro hombre más del montón. Pero no es el hombre consagrado para el servicio de Dios. Y por eso es un mundano. Y el sacrificio no es sacrificio, es una cena, un ágape. Y San Pablo lo dice muy bien en la epístola de hoy, porque nuestro Señor instituyó la Eucaristía después de la cena.
lo dice clarito la epístola. Pero quedó la costumbre de hacerlos juntos. Pero entonces, como los unos llevaban y los otros no, eso se volvió un zafarrancho. Entonces San Pablo de una vez corta, zanja. No vienen aquí a comer. Y distingue entonces el ágape, la cena, la comida, del sacrificio de la cruz. Y por eso queda después ya claramente separado. Y ahora, ¿qué pasa con la nueva misa? Nos olvidamos del sacrificio propiciatorio que nos recuerda la muerte de Cristo, no la resurrección. No es el Cristo glorioso, es el Cristo muerto en la cruz, que derrama su sangre en la cruz. Y no es cualquier sangre, la sangre derramada, la efusión de la sangre. Por eso dice muy bien Garrigou Lagrand, la efusión sacramental. Pero hasta eso era desconocido en la gran universidad gregoriana de los jesuitas. Y tanta historia con Delatay y compañía, y los que siguen y los que no siguen. ¿Cuál es la esencia de la inmolación de Cristo? Dar la vida, derramando su sangre en la cruz y punto. Si se entiende eso, se entiende todo, y si no se entiende eso, no se entiende nada por muchas teologías, pseudos teologías. Y si eso pasó en la gregoriana, y los papas de turno lo permitieron, cuando tendrían que haber zanjado, que para eso tienen la infalibilidad papal. No lo hicieron. Pues, no nos quejemos. Si eso pasa en la gran universidad del catolicismo, ¿qué se espera para los demás? Nada raro tiene que venga la nueva misa. Y todo el mundo contento. Y todo el mundo se cree orondo, muy católico. Tu abuela de católico. Tú creerás en tu buena fe en el mejor de los casos. Pero objetivamente más protestantizado y judaizado, imposible. Pues bien, por eso debemos de guardar este testamento de la sangre de Cristo, derramada en la cruz, perpetuada hasta que Él venga, hasta que Él vuelva, como dice las Escrituras con la epístola de hoy. Y por eso, no por una cuestión sentimental, ni de gusto, ni de sensibilidad tradicionalista, ni por un motu propio, ni por ninguna concesión de herejes, apóstatas, usurpadores, sino por pleno derecho de Iglesia. Doctrinalmente hablando, fidelmente conservando, santamente custodiando, porque ese es el corazón de la liturgia. Y por eso Satanás tenía que destruir lo que lo había derrotado. Y por eso ese odio satánico.
De ahí que hay que ser heroico para defender la misa doctrinalmente y no solamente litúrgicamente, que es una expresión de la doctrina. Lex orandi, lex credendi. El día que no estén unidas sin doctrina, no hay liturgia. Entonces no es por costumbrismo, por gusto o por concupiscencia sentimental, religiosa o de buenos modos, sino por fidelidad al testamento de Cristo, firmado con su propia sangre. Y el que no lo haga no es católico. Pues bien, mis estimados hermanos, hay que ser breve, porque incluso lo dice la liturgia, brevemente. Discúlpenme, no me quiero alargar más. Pero entonces así, en el día de hoy, tengámoslos presente estas dos cosas que van unidas: sacrificio de la misa y sacerdocio. Y unas palabritas de nuestro Señor. Él, el Maestro, lavándole los pies a sus discípulos. No, tú no me lavas, dice San Pedro. Si no te lavo, no entras conmigo. Entonces lávame entero. San Pedro era impetuoso. No, porque el que está limpio solamente los pies. Es lo que se ensucia cuando uno camina. Sobre todo cuando no había asfalto. Y así es ejemplo de humildad profunda. Todo un rey de reyes, Dios Todopoderoso, lavándole los pies a sus discípulos para que ellos tomen el ejemplo de que la jerarquía, de que la autoridad en la iglesia, que el sacerdocio en la iglesia, no es de manipulación, no es de tiranía, sino que es de amor en la verdad, sirviendo a la iglesia y al prójimo. Y esa es la humildad eclesiológica que quizás falta y nos falta. Pues bien, que tengamos alguito de esa humildad de nuestro Señor para servir a la iglesia, a Dios y al prójimo en la verdad, sin la cual no hay nada, porque Dios es la verdad. Y la caridad tan cacareada, verdadera, es la verdad. Y la cacareada, la falsa, es sin verdad. De ahí, mis estimados hermanos, que hay que hacer el apostolado de la verdad, en la caridad, que en Dios son una sola y misma cosa. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude a compenetrarnos de todas estas cosas y de poder así perseverar en la fe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.